Muchas bendiciones, muy buenos días, pidiendo que el Señor nos acompañe en todas nuestras actividades el día de hoy y el resto de la semana. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nos vamos a poner en presencia del Todopoderoso, uno y trino, y vamos a empezar con la lectura o reflexión del Espíritu Santo, que nos dice para el día de hoy: ven Espíritu Santo. Yo sé que si los seres humanos pueden comprender a los demás, en ti hay una capacidad de comprensión mucho más grande, infinita. Nadie puede comprenderme como tú, que siempre me invitas a volver a empezar. Pero yo me castigo a mí mismo por dentro y me desprecio por los errores que he cometido. No me he perdonado de verdad. Por eso, Espíritu Santo, te pido que coloques dentro de mí tu amor inmenso, ese amor que me sostiene y que me da la vida, para que pueda amarme a mí mismo como tú me amas. Enséñame a respetarme como tú me respetas. Derrama tu gracia para que pueda comprenderme por todas, comprenderme por las debilidades que he tenido, para que contemple con ternura mis errores y pueda perdonarme a mí mismo. Dame paciencia y cariño para que no me condene a mí mismo y para que acepte tu perdón que me sana y me renueva. Yo soy digno de existir porque tú me amas infinitamente. Yo tengo un lugar en esta tierra y tengo derecho a vivir y a soñar, aunque sea imperfecto. Tengo ese derecho porque tú me amas y me sostienes. Ven Espíritu Santo para que pueda nacer de nuevo con toda dignidad. Quiero comenzar otra vez con alegría y entusiasmo. Acepto todo mi pasado como parte de mi vida. Me declaro imperfecto, pero llamado a crecer. Me equivoqué y puedo equivocarme, pero reconozco ante ti que tu amor no se deja vencer por mis caídas y errores, y que siempre vuelves a darme una oportunidad. Gracias, Espíritu Santo, por tu inmenso amor, porque no abandonas la obra de tus manos. Amén. Y así que pedamos, Espíritu Santo, que nos acompañe en estos momentos que vamos a hacer o continuar la lectura del Catecismo de la Iglesia Católica en el capítulo de la oración cristiana. Nos toca el numeral 2578, que tiene como título, pues, David y la oración del rey. La oración del pueblo de Dios se desarrolla a la sombra de la morada de Dios. El arca de la alianza y más tarde el templo, los guías del pueblo, pastores y profetas, son los primeros que le enseñan a orar. El niño Samuel aprendió de su madre Ana cómo estar ante el Señor. Primera de Samuel 1, 9, 18. El sacerdote Elí, cómo escuchar su palabra. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Primera de Samuel 3, 9, 10. Más adelante también él conocerá el precio y el peso de la intercesión. Por mi parte, lejos de mí pecar contra el Señor, dejando de suplicar por vosotros y enseñaros y de enseñaros el camino bueno y recto. Primera de Samuel 12:23.
David es por excelencia el rey según el corazón de Dios, el pastor que ruega por su pueblo y en su nombre, aquel cuya sumisión a la voluntad de Dios, cuya alabanza y arrepentimiento serán modelo de la oración del pueblo. Ungido de Dios, su oración es adhesión fiel a la promesa divina. Segunda de Samuel 7, 18, 29. Confianza amante y alegre en aquel que es el único Rey y Señor. En los Salmos, David, inspirado por el Espíritu Santo, es el primer profeta de la oración judía y cristiana. La oración de Cristo, verdadero Mesías e Hijo de David, revelará y llevará a su plenitud el sentido de esta oración. El templo de Jerusalén, la casa de oración que David quería construir, será obra de su hijo Salomón. La oración de la dedicación del templo, Primera de Reyes 8, 10, 61, se apoya en la promesa de Dios y su alianza, la presencia activa de su nombre entre su pueblo y el recuerdo de los grandes hechos del Éxodo. El rey eleva entonces las manos al cielo y ruega al Señor por él, por todo el pueblo, por las generaciones futuras, por el perdón de sus pecados y sus necesidades diarias, para que todas las naciones, perdón, sepan que Dios es el único Dios y que el corazón del pueblo le pertenece por entero a él. En el numeral 2581, Elías, los profetas y la conversión del corazón. Para el pueblo de Dios, el templo debía ser el lugar donde aprender a orar. Las peregrinaciones, las fiestas, los sacrificios, la ofrenda de la tarde, el incienso, los panes de la proposición, todos estos signos de la santidad y de la gloria de Dios, altísimo, pero muy cercano, eran llamadas y caminos de la oración. Sin embargo, el ritualismo arrastraba al pueblo con frecuencia hacia un culto demasiado exterior. Era necesaria la educación de la fe, conversión del corazón. Esta fue la misión de los profetas antes y después del destierro. Elías es el padre de los profetas, la raza de los que buscan a Dios, de los que persiguen su faz. Salmo 24, 6. Su nombre, el Señor es mi Dios, anuncia el grito del pueblo en respuesta a su oración sobre el monte Carmelo. Primera de Reyes 18:39. Santiago nos remite a él para incitarnos a orar. Cuando dice, la oración ferviente del justo tiene mucho poder. Santiago 5:16b al 18. Después de haber aprendido la misericordia en su retirada al torrente de Queret, aprendió junto a la viuda de Sarepta la fe en la palabra de Dios. Fe que confirma con su oración insistente. Dios devuelve la vida al hijo de la viuda. Primera de Reyes 17, 7, 24. El sacrificio sobre el monte Carmelo, prueba decisiva para la fe del pueblo de Dios. El fuego del Señor es la respuesta a su súplica de que se consume el holocausto a la hora de la ofrenda de la tarde. Respóndeme, Señor, respóndeme. Son palabras de Elías que repiten exactamente las liturgias orientales en la epíclesis eucarística. Primera de Reyes 18, 20, 39.
Finalmente, repitiendo el camino del desierto hacia el lugar donde el Dios vivo y verdadero se reveló a su pueblo, Elías se recoge como Moisés en la hendidura de la roca hasta que pasa la presencia misteriosa de Dios. Primera de Reyes 19:1-14, Éxodo 33:19-23. Pero solamente en el monte de la transfiguración se dará a conocer aquel cuyo rostro buscan. Lucas 9:30-35. El conocimiento de la gloria de Dios está en el rostro de Cristo, crucificado y resucitado. Segunda de Corintios 4:6. En el cara a cara con Dios, los profetas sacan luz y fuerza para su misión. Su oración no es una huida del mundo infiel, sino una escucha de la palabra de Dios. A veces un litigio o una queja. Siempre una intercesión que espera y prepara la intervención del Dios Salvador, Señor de la historia. Amos 7:2-5, Isaías 6:5-8-11, Jeremías 1:6-15, 15:18, 20:7-18. Los Salmos, oración de la Asamblea. Numeral 2585. Desde David hasta la venida del Mesías, las Escrituras contienen textos de oración que atestiguan el sentido profundo de la oración para sí mismo y para los demás. Esdras 9:6-15, Nehemías 1:4-11, Jonás 2:3-10, Tobías 3:11-16 y Judith 9:2-14. Los salmos fueron reunidos poco a poco en un conjunto de 5 libros. Los salmos o alabanzas son la obra maestra de la oración del Antiguo Testamento. Los salmos alimentan y expresan la oración del pueblo de Dios como asamblea, con ocasión de las grandes fiestas en Jerusalén y los sábados en las sinagogas. Esta oración es indisociablemente individual y comunitaria. Concierne a los que oran y a todos los hombres. Asciende desde la Tierra Santa y desde las comunidades de la diáspora, pero abarca a toda la creación. Recuerda los acontecimientos salvadores del pasado y se extiende hasta la consumación de la historia. Hace memoria de las promesas de Dios ya realizadas y espera al Mesías que les dará cumplimiento definitivo. Los salmos usados por Cristo en la oración y que en Él encuentran su cumplimiento, continúan siendo esenciales en la oración de su iglesia. El Salterio es el libro en el que la palabra de Dios se convierte en oración del hombre. En los demás libros del Antiguo Testamento, las palabras proclaman las obras de Dios por los hombres y explican su misterio. En el Salterio, las palabras del salmista expresan cantándolas para Dios sus obras de salvación. El misterio, el mismo Espíritu, inspira la obra de Dios y la respuesta del hombre. Cristo unirá ambas. En él los salmos no cesan de enseñarnos a orar. Las múltiples expresiones de oración de los salmos se encarnan a la vez en la liturgia del templo y en el corazón del hombre. Tanto si se tratara de un himno como de una oración. El desamparo, vamos a ver. Tanto si se tratara de un himno como una oración de desamparo o de acción de gracias.
de súplica individual o comunitaria, de canto real o de peregrinación o de meditación sapiencial. Los salmos son el espejo de las maravillas de Dios en la historia de su pueblo y en las situaciones humanas vividas por el salmista. Un salmo puede reflejar un acontecimiento pasado, pero es de una sobriedad tal que se puede rezar verdaderamente por los hombres de toda condición y de todo tiempo. Hay unos rasgos constantes en los salmos: la simplicidad y la espontaneidad de la oración, el deseo de Dios mismo a través de su creación y con todo lo que hay de bueno en ella, la situación incómoda del creyente que en su amor preferente por el Señor se enfrenta con una multitud de enemigos y de tentaciones, y que en la espera de lo que hará el Dios fiel, mantiene la certeza del amor de Dios y la entrega a la voluntad divina. La oración de los salmos está siempre orientada a la alabanza, por lo cual corresponde bien el conjunto de los salmos el título de las alabanzas. Reunidos los salmos en función del culto de la asamblea, son invitación a la oración y respuesta a la misma. Aleluya, aleluya, alabada al Señor. San Ambrosio comentaba al respecto: ¿qué hay mejor que un salmo? Por eso, David dice muy bien: alabad al Señor porque es bueno salmodiar. A nuestro Dios, alabanza dulce y bella. Y es verdad, porque el salmo es bendición pronunciada por el pueblo, alabanza de Dios por la asamblea, aclamación de todos, palabra dicha por el universo, voz de la iglesia, melodiosa, profesión de fe. Resumen, numeral 2590. La oración es la elevación del alma hacia Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. San Juan Damasceno. Dios llama incansablemente a cada persona al encuentro misterioso con Él. La oración acompaña a toda la historia de la salvación como una llamada recíproca entre Dios y el hombre. La oración de Abraham y de Jacob aparece como una lucha de fe vivida en la confianza en la confianza a la fidelidad de Dios y en la certeza de la victoria prometida a quienes perseveran. La oración de Moisés responde a la iniciativa del Dios vivo para la salvación de su pueblo. Prefigura la oración de intercesión del único mediador, Cristo Jesús. La oración del pueblo de Dios se desarrolla a la sombra de la morada de Dios, el arca de la alianza y el templo, bajo la guía de los pastores, especialmente el rey David y los profetas. Los profetas llaman a la conversión del corazón y buscando siempre el rostro de Dios, como Elías, interceden por el pueblo. Los salmos constituyen la obra maestra de la oración en el Antiguo Testamento. Presentan dos componentes inseparables, individual y comunitario. Abarcan todas las dimensiones de la liturgia, conmemorando las promesas de Dios ya cumplidas y esperando la venida del Mesías. Rezados y cumplidos en Cristo, los salmos son un elemento esencial y permanente de la oración de su iglesia. Se adaptan a los hombres de toda condición y de todo tiempo. Por aquí nos quedamos el día de hoy y próximamente entraremos a ver en la plenitud de los tiempos. Artículo segundo. Pedimos que el Espíritu Santo venga, nos ilumine toda esta enseñanza
se convierta en sabiduría para nosotros para poder encontrar libremente el camino que lleva a la salvación. En Espíritu Santo, protégenos, acompáñanos, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor nos acompañe.